Mi nombre es Rubén Vergara. El tema que voy a utilizar para organizar mi tesis es pues, la deserción universitaria y el tema principal que voy a hacer es como la utilización de la manipulación del lenguaje. Entonces, pues para empezar primeramente con mi tesis, pues tengo que primero explicar este fenómeno de la deserción universitaria. eh, Principalmente, que tengo que entender por qué la falta de orientación de los estudiantes, los bachilleres, al utilizar al elegir una carrera universitaria en Bogotá, por qué los estudiantes no encuentran esa afinidad pues, en las carreras. También el tema de lenguaje de manipulación es el uso equívoco del lenguaje que categoriza o prejuzga a los individuos y a los grupos. Eh, en el tema de algo, para argumentar pues esta tesis, primero tendré que utilizar el ejemplo en los dos temas. Entonces, entender qué ejemplos como casos reales o ficticios, pero reales, bueno, entender si es realistas, por qué los estudiantes abandonan una carrera y pues por qué hay falta de afinidad en las carreras. Por ejemplo, un ejemplo podría ser eh, eh, un caso de estudiantes de varias universidades, de por qué abandonan el primer semestre debido a ciertos problemas con los profesores o entre sus compañeros. Podría ser así, en cierto grupo de estudiantes sea por estas tal razones. Sobre el tema del lenguaje y manipulación, se podría elegir el tema de eh, un tema que pueda provenir de la novela de 1984 de George Orwell, que pues utiliza pues cómo el doble pensar en el control del lenguaje o la manipulación utilizando el lenguaje con los ciudadanos. O sea que como falta ese pensamiento crítico, hay problemas de lenguajes para que afectan pues a los ámbitos académicos. Bueno, obviamente ejemplizándolo, hacer como una alusión a la novela de George Orwell. Pues el otro argumento sería el de autoridad. Pues podría citar a varios especialistas del tema, también estadísticas, por ejemplo, utilizaría como el de ciertas universidades, pues le diría que porque el 30% de los estudiantes, o el 40% o hasta un 50%, porque pierden la falta de interés en la carrera escogida, y que esto me ayudaría a reforzar un poco la tesis. Sobre el otro tema también utilizaría como a filósofos, un ejemplo sería Ludwig Wittgenstein, que pues él habla mucho del tema del lenguaje como los límites de las sociedades humanas o pues el límite del mundo en general, que pues habla sobre el reflejo, lo que moldea la percepción de la realidad en el lenguaje de las sociedades humanas y cómo esto nos puede llevar hasta los prejuicios y la radicalización de las sociedades. También hacen una analogía a los ámbitos estudiantiles, que ha pasado mucho en Colombia. La otra sería el causa-efecto, pues, entender por qué la causa del fracaso de la deserción de estudiantes en las universidades, porque sucede mucho. También el efecto de por qué esto está afectando a largo plazo a las universidades o a las personas en el ámbito profesional y personal de los estudiantes de universidades. El otro efecto sería el de, pues, final de causa-efecto de la manipulación del lenguaje, que es lo que fomenta también que, un ejemplo es el uso de los medios de comunicación como causa y como que también afecta la creación de estereotipos en divisiones sociales, donde estamos viéndolos en las universidades. Entonces, la idea es conectar cada uno de causa-efecto para entender una tesis a la vez que entendemos la versión universitaria y cómo también el lenguaje y la manipulación en los grupos o individuos afecta también a esto. Pues también el tema para cerrar la exposición tendrá que concluir el desarrollo con una serie de reflexiones y una pregunta al final. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero que entienda las lectores que van a leer este ensayo final? Pues quiero entender que cómo la deserción universitaria eh, causa también en las personas un efecto de lenguaje y manipulación, cómo estos dos problemas distintos al parecer pueden conectar para entender ciertos problemas sociales como la deserción universitaria pues, en cada uno de los individuos que estudian en la universidad. Eh, y pues también entender el tema de divisiones sociales, de los problemas de desigualdad en las universidades que también genera
el abandono de los estudiantes, cómo el lenguaje y la manipulación mediática puede afectar a muchos de los individuos a que puedan abandonar las carreras por ciertos temas, por ciertas crisis económicas, por ciertos temas de desigualdad, etcétera. Entonces creo que eso principalmente es lo que yo quiero que entienda el lector que esté leyendo la tesis. Y pues de momento eso sería todo.